En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo, y en los 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy es 9 de noviembre, la iglesia recuerda la Basílica de Letrán. Es importante esta basílica porque recordamos la primera basílica de la Iglesia Católica. Recordamos la primera basílica, es decir, el primer lugar donde la iglesia pudo tener un templo para todos aquellos que creen en Cristo. Pues bien, la Basílica de Letrán fue la primera catedral de la iglesia, es decir, la primera catedral del Papa. Hoy la catedral del Papa es San Pedro, pero antes la primera catedral del Papa fue San Juan de Letrán. Esto de la catedral viene de la palabra cátedra. Era una silla, pueden buscar en internet, cátedra es una silla en la cual se sienta únicamente el obispo. En la antigüedad, desde esta silla, el obispo daba, digámoslo así, las normas, las directrices para su diócesis. En la catedral de Letrán, la Basílica de Letrán, era donde el Papa daba las decisiones para la iglesia. Por eso cuando hay un nuevo Papa, toma la posesión de la Basílica de San Pedro y también de la Basílica de Letrán, porque esa función jamás se acaba. Bien, queridos hermanos, el Evangelio que acabamos de oír sobre el templo allí de Jerusalén, cuando el Señor sube y ve a esta gente vendiendo, esta gente negociando con la fe, Él lo destruye y les dice que, en otro texto dice que es una raza de víboras, ¿cómo se atreven a negociar con el templo? ¿No? Y entonces el Señor habla que va a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Los judíos se quedan, digamos así, sorprendidos, porque es que el templo se demoró 43, si no estoy mal, 43 o 46 años en construirlo. Por eso que diga el que lo va a destruir, lo va a construir. Y aparte de eso, la frase que dijo, voy a destruir el templo, era como decir, voy a atacar la fe, voy a atacar nuestra fe. Entonces los judíos se ponen en contra y con esto llegan allí al Sanedrín tiempo después y lo acusan de querer destruir el templo. Ahora bien, queridos hermanos, los templos que conocemos, las parroquias, todos son importantes, pero los templos algún día se van a caer. Todos algún día se caen, o habrán reconstrucciones, bueno, pero algún día los templos se tienen que caer. El verdadero templo de Dios es el templo del alma. Una parroquia, aunque es la casa de Dios, puede durar 100 años. Se destruye y se crea en ese lugar un edificio. Pero de verdad, el templo es cada uno de nosotros. Se pueden construir 1000 templos en el mundo, pero el verdadero templo de Dios somos cada uno de nosotros. Claro está, no confundan mis palabras, no estoy diciendo que los templos, las parroquias no son importantes. Las parroquias, claro que son importantes, pero de verdad,
el templo somos nosotros. Tranquilamente la celebración eucarística puede suceder no en un templo, aunque no es lo debido, porque para eso es un templo, para dar gloria a Dios dignamente, en un lugar sacro, dedicado para Dios. Pero en cualquier lugar se puede celebrar la misa y sigue siendo la misa válida por el Señor. Somos nosotros quienes damos ese lugar a Dios. Seamos nosotros de verdad templos vivos del Espíritu Santo. Con esto, vuelvo y repito, no estoy diciendo que las parroquias, los templos no son importantes, no. Porque Santa Catalina de Emmerich cuenta en sus visiones que ella veía cómo los templos, a medida que los van construyendo, son las personas que trabajan junto con los ángeles. Y claro está que son importantes, pero de verdad, el templo de Dios somos cada uno de nosotros. Por eso pidámosle al Señor que nos haga de verdad templos vivos de Él, que lo podamos reconocer vivamente en la Eucaristía. Hoy, hermanos, oramos por el Papa, por sus intenciones particulares. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y que la Virgen María los acompañe por los caminos de la vida. Amén.